Muy buenas noches, estas son las noticias, hoy jueves 2 de mayo de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Defensa del expresidente Álvaro Uribe pide prescripción de proceso por Yidis política. Fue radicado ante el Congreso proyecto para ampliar periodo presidencial a 5 años y eliminar la reelección. De ser aprobado, se aplicaría a partir de 2018. Director de la policía asumirá investigación por atentado contra periodista Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana. Las FARC piden apoyo internacional para que Estados Unidos indulte a Simón Trinidad. Más de 500 personas desplazadas protestaron en el centro de Bogotá. Exigen soluciones en cuanto a tema de vivienda. Afectados por caso Interbolsa piden imputación de cargos contra directivos. Banco Agrario anunció sensible baja en sus tasas de interés. Regresó hoy al Vaticano el Papa Emérito Benedicto XVI. Estará instalado en una residencia cercana a la de su predecesor, el Papa Francisco. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. La defensa del expresidente Álvaro Uribe solicitó la prescripción del proceso que se adelanta contra el exmandatario por el caso de la Yidis política y presentó una recusación contra el investigador Yair Acuña. Sin embargo, esta fue negada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el expresidente fue citado a rendir su versión en diligencia programada para el próximo 28 de mayo. El abogado Jaime Lombana, quien es el defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hizo presencia en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para erradicar la prescripción del proceso que se sigue por el polémico caso de la Yidis política, en donde se le atribuye al exmandatario el delito de cohecho. Los supuestos hechos por los cuales se investiga, es decir, que el presidente Uribe en un baño se arrodilló y la fantasía que cuenta la señora Yidis Medina, el delito ya estaba prescrito. La prescripción es una acción de derecho público, es decir, el investigador, un juez, debe como primera medida verificar si los hechos que está investigando tienen o han cumplido o no el fenómeno de la prescripción. Luego de concluir su diligencia en dicha comisión, el abogado Lombana instauró además una acción penal contra el representante conservador Yair Acuña por presuntamente incurrir en el delito de prevaricato, al haberse negado a decretar la prescripción del caso. El señor Acuña rechaza de plano las solicitudes del Ministerio Público, las contesta de manera desobligante, afirma que hay unos documentos en el expediente que no los hay, como quedó en constancia en la audiencia pasada. El señor Yair Acuña vive solicitando que le asigne las investigaciones del presidente Uribe a él. Y el hecho más grave es que insiste en llamar a indagatoria desde octubre del año pasado, cuando él asume el caso de manera, en mi concepto, arbitraria. Se conoció además que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tendría posiblemente para el 28 de mayo el llamado para el expresidente Álvaro Uribe para rendir indagatoria en el proceso de la Yidis política. El Banco Agrario anunció una leve reducción en sus tasas de interés. Según el ministro de Agricultura y el gerente de la entidad, el beneficio para los pequeños y medianos productores estará representado en una disminución de 150 puntos básicos. A partir de hoy, el Banco Agrario de Colombia redujo las tasas de interés para varias de sus líneas de crédito, tanto del sector agropecuario como de consumo, en concordancia con la reducción efectuada por el emisor en su tasa de referencia, lo cual beneficiará no solo a sus clientes actuales, sino que facilitará la inclusión de un mayor número de colombianos al sistema financiero. El primer segmento que se beneficiará con una reducción de 150 puntos básicos es el de pequeños y medianos productores agropecuarios,
agropecuarios, con operaciones entre 20 y 200 millones, a quienes adicionalmente les favorece la caída que ha registrado el DTF. El Banco Agrario acaba de anunciar hoy que bajamos las tasas de interés, que hacemos un bajonazo en las tasas de interés del sector agropecuario. Para todos los créditos, a partir de la fecha que se otorguen a medianos y pequeños, se bajan 150 puntos porcentuales, es decir, 1,5 puntos. Adicionalmente, se revisaron las condiciones financieras con las cuales se están otorgando los créditos de libranza y se determinó una disminución de 400 puntos básicos en promedio para las nuevas aprobaciones bajo esta línea, lo cual beneficiará a todos los empleados de las entidades y empresas que manejan su nómina con el Banco Agrario. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario se acaba de decidir que las reestructuraciones de crédito de los sectores que están en dificultades pueden también tener unas reestructuraciones a más de 2 años. Se removió una restricción que había 2 años. De manera que es un paquete que nos deja muy satisfechos y es una señal que el Banco Agrario y el sector agropecuario le está dando, creemos, a todo el sector financiero. Por último, el ministro reiteró la invitación a pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios para que modernicen y transformen su sistema de cultivos, equipo, maquinaria e infraestructura a través de la línea de competitividad, primera línea diseñada especialmente para la modernización y mayor productividad del sector agropecuario, gracias a condiciones tan favorables como plazos que pueden ir hasta 15 años y periodos de gracia de 4 a 5 años según la naturaleza de la actividad. En lo que va corrido de esta semana, tan solo en Bogotá 2 menores de edad han perdido la vida por presuntas negligencias médicas. Ante esta preocupante situación, desde el Congreso de la República se anunciaron medidas para poner en cintura tanto a instituciones como a empresas prestadoras. Los más recientes casos de muertes de menores de edad en el país por la falta de atención hospitalaria han desatado fuertes reacciones frente a la gravedad del caso. Mientras se sigue analizando la nueva reforma a la salud, los colombianos continúan quejándose por la mala atención y por las acciones de negligencia médica en los centros hospitalarios del país. Definitivamente se impone la vergüenza de las instituciones, del modelo del sistema de salud que definitivamente colapsó y que no permite una diferente salida a la de seguir pensando en imponerse en torno a los negocios en una demanda de salud pública, especialmente para garantizar los derechos a la vida de los colombianos. José Joaquín Camelo sostuvo que este es el momento de reaccionar frente a estos casos que llenan de malestar al país y más por tratarse de una de las violaciones más graves a los derechos establecidos en la Constitución de Colombia, que es la salud. Además señaló que se deben brindar de plenas garantías a los usuarios de estos servicios sin importar edad o condición social. El momento es crítico. Varios niños han caído en la desgracia de la mano de la burocracia, de la desidia, de la odiosa situación de los intereses mezquinos, económicos y políticos que hoy prácticamente consume al sistema de la salud de este país. De esta manera se espera una reacción oportuna del gobierno nacional para que no se sigan presentando dichos casos en contra de quienes acuden a los servicios de salud. Por lo pronto, el Congreso seguirá debatiendo los pro y contra de las reformas al sistema actual de salud en el país. Unas 500 personas en situación de desplazamiento se tomaron un sector del centro de Bogotá. Exigen por parte del gobierno nacional el cumplimiento en cuanto a acuerdos relacionados con soluciones de vivienda, así como en el acceso a los servicios de salud y de educación. Desde anoche, familias desplazadas por la violencia se reunieron en el Parque de la Hoja, en el centro de la ciudad, para pedirle al gobierno nacional más atención, puesto que son grupos de personas vulnerables y muchas veces excluidas de la sociedad. Según ellos, requieren un programa que los beneficie con vivienda y trabajo digno. Hemos cogido este terreno no porque venimos aquí a formar escándalo ni problema, ni somos guerrilleros ni paracos, ni venimos a matar a nadie, ni a tirar bombas, ni a dañar nada. Venimos a manifestar que queremos la solución de vivienda. Estas altas horas de la vida no nos han dado nada.
Estoy acá porque realmente debo 12 meses de arriendo, nadie me ha dado nada, de 6 años que me dieron la primera prueba de apoyo de mercados, hasta la fecha no me han dado más nada. A pesar de esto, durante el día la policía antimotines acompañó la jornada, lo cual causó malestar entre las familias, puesto que en muchos casos se sintieron agredidas. La policía nos ha maltratado, entonces pues que le exigimos respeto, que nos respeten porque acá nosotros no venimos a hacer un escándalo ni nada, simplemente venimos a exigir nuestros derechos. Somos víctimas de este conflicto armado que está sucediendo en el país y resulta que nosotros no tenemos por qué estar pagando lo que de pronto otro está haciendo. Es así como estas familias víctimas del conflicto armado se disponen a afrontar una lucha contra las formas de gobierno que presuntamente se olvidan de atender la problemática que aqueja a los campesinos por la guerra interna que vive Colombia. Aunque reconocen los esfuerzos del gobierno nacional por lograr su reparación integral, víctimas del conflicto interno insisten en que el Ejecutivo no los mantenga relegados en la mesa de negociación con la guerrilla. Piden mayor participación y que con las conclusiones de este proceso no vayan a resultar sacrificados. En el marco de los diálogos de paz que se están desarrollando actualmente en La Habana, Cuba, las víctimas del conflicto armado del país hacen un importante llamado para que los incluyan dentro del proceso, pues sienten que su voz y situación no está siendo tenida en cuenta. Nosotros somos quienes sabemos cómo hemos sufrido en carne propia el conflicto armado y que todo lo que nosotros invitamos es, así como lo dijimos, es que hay una construcción en conjunta desde las instituciones con nosotras las víctimas para poder lograr esa reparación integral que nosotros hoy anhelamos y que hoy exigimos al gobierno. La reparación a las víctimas necesita el acompañamiento de todos los entes del Estado, por eso exigen que el tema sea tratado directamente entre FARC y gobierno. Un promedio de 160.000 personas reparadas en estos momentos, pero es un proceso que es largo, es un proceso que amerita la unidad de todos los entes territoriales, la unidad de todo el Estado en materia de que todos tienen que poner un granito de arena para que esta reparación sea efectiva y sea real. Uno de los temas que más preocupa es el aumento en el número de asesinatos y desapariciones de líderes que defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado del país. Se busca también mayor intervención en este asunto. La Procuraduría General de la Nación insistió en su solicitud de avalar el pedido de libertad para el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, procesado por el escándalo de Agroingreso Seguro. El fallo lo dará a conocer el próximo lunes el Tribunal Superior de Cundinamarca. Hoy, ante la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, la defensa de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, solicitó nuevamente la libertad de su cliente argumentando que no representa un peligro para la investigación ni para las víctimas. El abogado Jorge Aníbal Gómez indicó que las pruebas de la Fiscalía ya han sido practicadas de manera concentrada y pública. La petición de libertad fue avalada por la Procuraduría. Para el representante del Ministerio Público, Jairo Salgado, es viable la solicitud y señaló que primero está la dignidad de la persona y que las pruebas deben ser utilizadas por las partes. En 3 oportunidades, la defensa del exministro Andrés Felipe Arias ha solicitado la libertad y la Procuraduría ha sido coherente y enhorabuena, debo decirlo, por cuanto los elementos materiales probatorios que se requieren para proferir una medida de aseguramiento intrajudicial no solamente son para proferir esa medida, sino para mantener esa medida. Por su parte, el representante de la Fiscalía se opuso a la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento y dijo que el número de delitos que se le imputaron reflejan que sí es un peligro para la sociedad. La audiencia es presidida por el abogado de Arias, toda vez que el investigado no fue trasladado por el IMPEC desde el Cantón Norte hacia el Tribunal Superior de Bogotá. El tribunal tomará la decisión sobre el exministro preso desde julio de 2011 el próximo lunes. Esta mañana, cuando el secretario de Planeación Distrital pretendía mostrar en la Universidad Nacional los avances de la propuesta que busca modificar todo el sector del CAN en Bogotá, explotó un petardo de mediano poder al interior del claustro. Al parecer hay inconformismo por un grupo de estudiantes debido a que esta iniciativa, que será presentada ante el Consejo de la Ciudad, incluiría una reorganización de predios que rodean la sede educativa.
El día de hoy en la Universidad Nacional de Colombia, en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, durante el debate de la renovación urbana del CAN se presentaron sabotajes por parte de estudiantes, los cuales aseguran que la distribución económica y espacial de dicho proyecto no favorece a la universidad. Los hechos se presentaron hacia las 9 de la mañana cuando a las afueras del centro de convenciones explotó un petardo frente al cuerpo de seguridad que se encontraba en la rectoría. De inmediato quienes se encontraban en el sitio reaccionaron. Con la explosión del artefacto volaron unos comunicados estudiantiles, los cuales repudiaban el hecho de la renovación urbana del CAN, puesto que presuntamente el proyecto le quitará terrenos a la Universidad Nacional, beneficiando a la empresa privada. Debido a esto, los estudiantes de dicha universidad pública tienen gran confusión, puesto que no les han informado de forma oficial qué va a pasar con esta iniciativa, lo cual genera muchas hipótesis. Nosotros recibimos un correo en donde el rector decía que, bueno, primero un correo del vicerrector, en donde decía que, digamos, eso era uno de los temas que él iba a tratar y que en su gestión como vicerrector él no iba a dejar que, digamos, los predios de la clínica se vieran como afectados. De pronto le iban a privatizar los edificios. La verdad habría que entrar a mirar con detalle qué dicen los diseños, cuáles son las propuestas de la alcaldía y cuáles son las políticas de la universidad, porque cada quien puede tener una versión según su conveniencia. Finalmente, lo que esperan los estudiantes es que la universidad les haga saber qué sucederá con los terrenos de la Nacional para evitar que hechos como los ocurridos el día de hoy vuelvan a presentarse, además de tener en cuenta las observaciones de los estudiantes. Pese a que los indicadores de desempleo en el país, según el DANE, tienden a la reducción, el presidente del Banco de la República, José Darío Uribe, expresó su preocupación porque estas cifras aún no son representativas para que Colombia salga de la lista de los países con mayor índice de desocupación de América Latina. El dirigente del emisor afirmó que mantener una inflación baja será la meta para impactar positivamente estos indicadores. Los trabajos empíricos realizados por investigadores del Banco de la República llamados El Mercado de Trabajo en Colombia, Hechos, Tendencias e Instituciones evidencian que la tasa de desempleo estructural o de largo plazo en Colombia es exageradamente alta comparada con los niveles de desempleo que hay en otros países de la región. Lo que trata este trabajo es de entender temas como, por ejemplo, por qué razón Colombia tiene tasas de desempleo de largo plazo tan altas. Uno de los trabajos publicados señala que la tasa de desempleo en Colombia está cerca al 10.8%, lo que evidencia que existen grandes problemas en el funcionamiento del mercado laboral que el país en algún momento tendrá que enfrentar. Así lo anunció el presidente del Banco de la República, José Darío Uribe. En general, obstáculos que llevan a que el mercado laboral en Colombia pareciera que alcanza ese equilibrio de largo plazo a unos niveles de desempleo muy altos. En la medida que baja el desempleo estructural, significa que el país podría tener una economía en la que no existen presiones a la inflación con tasas de desempleo más bajas. La visión y el análisis teórico y empírico que arrojan estas investigaciones fueron evaluadas por agentes externos. Pese a las denuncias que se conocieron esa semana sobre una supuesta apropiación ilegal de los dineros correspondientes a una indemnización, para los próximos minutos está programada la posesión del electo magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas. Según lo confirmó esta tarde la Presidencia de la República, no se hallaron impedimentos legales que lo inhabiliten para asumir el cargo, por lo que el acto oficial se llevará a cabo pasada las 7:30 de la noche en el Palacio de Nariño. Hoy se conoció un video en donde momentos previos a su desaparición se aparece al joven Leonardo Ortega de 21 años, quien desapareció en el muelle de Puerto Colombia. Encarnación Ortega, padre del joven, precisó que su hijo no sabía nadar y era la primera vez que se lanzaba al agua desde el muelle porque quería grabar un video. Ortega pidió a las autoridades no suspender las labores hasta lograr el rescate del cuerpo de su hijo y pueda darle cristiana sepultura. Al centro cancerológico de Tunja llegó la mujer de 73 años que recibió la primera quimioterapia por tratamiento de cáncer de pulmón. Minutos después del procedimiento, la mujer presentó síntomas de ahogamiento y se desvaneció. Al parecer, después del procedimiento sufrió un ahogo y perdió la vida en el baño del centro cancerológico. En medio de la angustia de los familiares de la mujer, uno de sus hijos con un arma de fuego presionó a los médicos para que la atendieran.
No hicieron nada los del cancerológico, 10 minutos gritando por la clínica y nadie hizo nada, denunció Alberto. 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres fueron asesinadas en el norte del Valle del Cauca. Una más está gravemente herida. El múltiple crimen fue cometido por delincuentes armados que acribillaron en un establecimiento a una cuadra de la alcaldía del municipio a 3 hombres y 2 mujeres. Una mujer más resultó herida y se encuentra en delicado estado de salud. Un grupo especializado de la policía fue enviado a La Unión para investigar los móviles del crimen. El alcalde de La Unión Valle, Carlos Eugenio Rivera, anunció consejo de seguridad. Ante el Congreso de la República fue presentado un nuevo proyecto de ley que busca eliminar definitivamente la reelección presidencial y ampliar el periodo de mandato del presidente de la República a 5 años. De ser aprobada esta iniciativa, comenzaría a aplicarse a partir del año 2018. Ampliar el periodo presidencial para el 2018 del presidente de la República es la nueva propuesta del senador conservador Juan Manuel Corzo, el cual afirma que 5 años dan mayor continuidad a las políticas de gobierno en temas de suma importancia, como por ejemplo el actual, que es el proceso de paz. Consideramos que 5 años es suficiente para un presidente, para llevar a cabo su programa de gobierno, para cambiar el plan de desarrollo e igual modificaciones de algunas estructuras del Estado que llevarían los primeros 3 años. Según Corzo, es necesario abrir tal debate frente a la iniciativa, ya que es de suma importancia que este pudiera darse. Aclaró además que la ampliación del periodo de gobierno sería por 5 años y dentro de este no se contemplaría la reelección. Este de avalarse sería a futuro y no aplicaría de ninguna forma para las elecciones de presidente que se cumplirán en el 2014. Yo creo que la institución presidencial ahorita es la que hay que tocar y la que hay que salvar. Los temas importantes que hay en el país son esos, por eso no tocamos ni el tema parlamentario, no tocamos ni el tema de alcaldes ni gobernadores, esa es otra discusión. Esta propuesta, según el parlamentario, no contempla la aplicación para gobernadores o alcaldes del país, sino solo para presidente, quien es el que maneja los temas más importantes del orden nacional. La diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, María Corina Machado, afirmó en una entrevista para una cadena radial colombiana que no habrá paz en nuestro país si en el suyo no hay democracia. En este sentido indicó que la presencia de Nicolás Maduro en el poder venezolano, la cual considera ilegítima, también afecta los esfuerzos de paz que se realizan en Colombia, pues fue enfática en aseverar que en su país hay un régimen complaciente con la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares. De otra parte, la diputada confirmó que tuvo que cancelar el viaje que tenía previsto para hoy a Bogotá por las lesiones que sufrió durante la agresión a los opositores en la Asamblea Nacional. A ver, coman mis chinitos. ¿Les gustaron los platicos? Tan creativa. Envases de plaguicidas e insecticidas usados deben ser separados y entregados. Entérese de los programas postconsumo en www.minambiente.gov.co. ¿Acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. Ya estamos entregando casas y además tenemos proyectos en 240 municipios de Colombia. Medellín, Valledupar, Armenia, Buenaventura, Cali, Pradera, Soacha, Soledad, Galapa, Montería, Neiva. Eso es construir un país justo. Estamos transformando Colombia. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Telepaís está informando. 2 meses después de su renuncia, hoy el Papa emérito Benedicto XVI regresó al Vaticano, luego de permanecer en retiro en la casa veraniega de Castel Gandolfo. Benedicto XVI permanecerá ahora en un monasterio cercano a donde reside su sucesor, el Papa Francisco. El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, desmintió que el religioso esté afrontando graves problemas de salud.
Luego de pasar cerca de 2 meses en un monasterio en Castel Gandolfo, el Papa emérito Benedicto XVI regresa al Vaticano, en donde residirá de manera definitiva en el monasterio de Mater Ecclesiae, junto a Monseñor George Wansein, quien desde hace unas semanas le ayuda en las labores de secretaría, y las 4 laicas consagradas de la comunidad Memoris Domini que le cuidan. Ratzinger llegó al helipuerto del Vaticano en el mismo medio de transporte que le llevó hasta Castel Gandolfo el pasado 28 de febrero. Uno de los aspectos que más se resalta de la llegada del Papa emérito es que el Papa Francisco fue el encargado de su recibimiento y bienvenida. El encuentro se produjo después de que el helicóptero en el que viajó el Papa Ratzinger aterrizara en el helipuerto y se trasladara en un vehículo hasta el monasterio. Esta es la segunda vez que los 2 papas se ven personalmente, después de que el pasado 23 de marzo Francisco viajara hasta Castel Gandolfo para saludar y almorzar con el Papa emérito. Después del saludo de bienvenida, los 2 papas se dirigieron a la capilla donde rezaron por unos momentos. El monasterio donde vivirá desde hoy el Papa emérito estaba vacío desde el inicio del invierno, cuando lo dejaron las monjas de clausura que vivían en él, y necesitaba sobre todo que el techo fuera arreglado ya que se filtraba el agua cuando llovía. En este lugar, Benedicto XVI continuará con su vida de oración, la cual eligió desde el momento de su renuncia ante la Santa Sede. Según lo precisó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, Benedicto XVI está bien de salud, no tiene ningún problema específico, solo los achaques típicos de la edad, saliendo al paso de las informaciones que aseguraban que se encontraba enfermo. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Precisamente me acabas de mencionar la tragedia del 9/11. Tú sabes que Nueva York es diferente desde ese día a este momento. ¿Tú qué puedes, recuerdas un poco al respecto de esa cobertura con respecto a la tragedia del 9/11? Claro, era en el momento, yo estaba en vivo, en el momento en que se estrella el primer avión, y de ahí hice una cobertura continua de más de 7 horas al aire, y fue un momento que en la imagen en televisión de entrada era difícil entenderlo, ¿no? Era como estar viendo una película, pero estaba pasando en la vida real, era una cosa trágica primero, y segundo difícil de comprender, ¿no? Las Torres Gemelas de Estados Unidos, 2 aviones estrellándose, gente brincando desde los edificios, era algo muy difícil de asimilar en el momento y de mantener la cordura estando al aire, porque conforme pasaban las horas ibas entendiendo que era una realidad y que no era una película lo que estabas viendo. La emoción era sobrecogedor, te abrazaba, te ganaba a veces al estar viendo las imágenes. Entonces, en el ámbito emocional era muy difícil frenarse para seguir cubriendo la historia como tal, ¿no? Yo creo que a cada uno de nosotros, los que tuvimos la oportunidad de hacer esa cobertura y estar en vivo ese día, nos fue ganando el peso del dolor y de la dimensión de la tragedia. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su aporte periodístico desde nuestro canal aliado CNN Latino en la ciudad de Nueva York. Y continuamos con la información nacional. Un análisis con lupa solicitó el representante de la Cámara, Telésforo Pedraza, frente al actual sistema de extradición. Según el parlamentario, a muchos narcotraficantes les está resultando beneficioso que sean trasladados a otros países como Estados Unidos, donde terminan pactando acuerdos para recobrar su libertad. El representante a la Cámara, Telésforo Pedraza, se refirió frente al proceso actual de extradición en Colombia, que debe ser prioridad para el gobierno nacional. El legislador afirmó que el mito que anteriormente se daba frente a la extradición hoy hace parte de la memoria histórica del país y que actualmente esto es un premio para quienes son enviados a cárceles de Estados Unidos. La extradición, a mi manera de ver, se ha venido desfigurando, se ha venido convirtiendo como una especie de más bien de salvavidas.
La extradición hoy para muchos constituye la ventana a la impunidad, puesto que en Estados Unidos se da frente a estas personas rebajas considerables de penas, elemento que le resta la impartición de una verdadera justicia. Además, los crímenes o delitos que hayan cometido en territorio colombiano pasan a un segundo plano, lo que genera rechazo por las implicaciones que esta conlleva. Hoy los narcos se van levantando el dedo del signo positivo de que ganamos, con una sonrisa de lado a lado, con unas inmensas riquezas, con testaferros de toda índole, y hacer que los señores por lo menos tengan que purgar las penas mínimas que pagarían en Colombia por semejante cantidad de delitos que han cometido. Pedraza sugirió que se deben revisar las políticas de extradición con Estados Unidos de manera detallada para no seguir cometiendo errores y obtener así la importancia de un verdadero castigo para quienes infringen la ley. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Fiscalía acusar a 3 personas presuntamente vinculadas con la organización del narcotraficante Daniel Barrera, alias el Loco Barrera, y quienes serían los presuntos coautores de los delitos de lavado de activos, narcotráfico, testaferrato, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Las personas que serían llamadas a juicio fueron identificadas como José Aguilar Duarte, Libardo Díaz Herrera y Fanny Díaz Herrera. Más de 5.000 adolescentes que han resultado siendo víctimas del conflicto armado en el país están siendo atendidos actualmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Camilo Domínguez, director de protección del ICBF, explicó en qué consiste este programa para brindar atención a los menores que en algún momento fueron reclutados por grupos armados ilegales, así como los que han quedado huérfanos por actos de violencia o quienes han sido desplazados. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar viene trabajando en un importante programa para ayudar a todos los menores que han sido víctimas del conflicto armado del país. Hasta el momento, más de 5.156 adolescentes, en la gran mayoría de veces hombres, han sido incluidos dentro del programa. Esos adolescentes pues reciben un programa especializado, un acompañamiento que básicamente busca reconstruir su proyecto de vida, construir con ellos, digamos, los años perdidos que la guerra les quitó y volver a pensar que ellos pues tienen derecho a ser niños y que tienen derecho a tener, digamos, la vida que la guerra les intentó arrebatar. Durante el primer trimestre de este año ha aumentado de manera significativa los menores desvinculados del conflicto. A ellos se les considera como víctimas, pues fueron engañados por los grupos guerrilleros para ser parte de sus filas. Pese a que las cifras de menores entregados aumentan, los números actuales siguen siendo preocupantes y los casos de violación de los derechos humanos varían dependiendo de cada caso. Yo creo que lo primero que hay que entender de lo que le pasa a los niños y a las niñas es que hay muchas afectaciones. Por un lado, pues tenemos los niños y las niñas que están en los grupos armados, digamos que fueron engañados y hoy están allá. Pero por otro lado, pues tenemos otro conjunto de afectaciones. Hay niños y niñas que han perdido a sus papás y a sus mamás. En un esfuerzo que hemos hecho en los últimos meses, hemos identificado un número muy importante de niños huérfanos, niños que hoy incluso algunos han perdido a papá y mamá y que están viviendo con familiares, amigos, y que el Estado y en general, digamos, la sociedad de alguna manera no lo está viendo. Asimismo, pues tenemos los niños que han tenido que sufrir desplazamientos. El programa de atención a víctimas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se centra en 5 puntos principales, cuyo objetivo está el acompañamiento integral a las víctimas y las oportunidades para el inicio de un nuevo proyecto de vida. La policía capturó en Bogotá a una banda que se dedicaba al hurto de vehículos en varios sectores solitarios de la avenida Circunvalar. Los sujetos tenían azotados a los conductores que por allí transitaban, especialmente en horas de la noche, pues cruzaban palos al lado y lado de la vía y tiraban piedras para hacerlos parar y despojarlos de sus vehículos. Denuncias de la comunidad daban cuenta que en la avenida Circunvalar, entre las calles 31 y 33 de la localidad Santa Fe, un grupo de aproximadamente 4 delincuentes aprovechan las horas pico, la lluvia o los trancones propios de la zona para realizar hurtos rompiendo los vidrios de vehículos, en donde generalmente se desplazaban mujeres solas. Estamos quitando ese factor de inseguridad que existía en el centro de la ciudad
con esta importante captura. Con videos aportados por la comunidad y otros conseguidos por los investigadores de la Metropolitana de Bogotá, se comenzó a establecer que esta organización, conformada por 4 sujetos, quienes eran vecinos del lugar, se ubicaban en la parte alta de viviendas para divisar a sus víctimas, mientras otros en la calle realizaban los hurtos, rompiendo los vidrios laterales de los vehículos con el uso de bujías o pequeños elementos contundentes en acciones que no tomaban más de 10 segundos. Debemos construir todos los elementos probatorios para que verdaderamente estos delincuentes queden en la cárcel, como pasa con esta banda de los rompevidrios en el sector de la Perseverancia. Gracias a los seguimientos, las denuncias de la comunidad y los videos aportados por vecinos del sector, se lograron las 4 órdenes de captura contra Carlos Mauricio Sánchez Yara, Michael Alonso Rosso Romero, Jonathan Brandon Salamanca y Alexander Suárez González, por los delitos de hurto agravado y calificado, porte, tráfico y comercialización de estupefacientes. La unidad de restitución de tierras estudia 23 denuncias de comunidades indígenas y afrodescendientes en los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño, quienes alegan que sus territorios se han reducido por cuenta de la explotación minera. Por estos hechos, jueces de tierra ya ordenaron frenar estas actividades en varias zonas y hay 3 medidas cautelares para proteger a esas comunidades. Una de las acciones se tomó en el departamento del Chocó, donde un juzgado de tierras ordenó la protección del resguardo en Vera del Alto Andagueda, afectados por la minería y el conflicto armado. Estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Tenemos casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. Y la familia calor. Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes, tener nuestra propia casa. Y con ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Una casa no es riqueza, pero sí ahorra mucha pobreza. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Este gobierno decretó que todas las trabajadoras de servicios domésticos sean afiliadas a una caja de compensación para que disfruten de mejores espacios de entretenimiento, tengan acceso a subsidio familiar y de vivienda y mejoren su calidad de vida. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Por orden del presidente de la República, el director de la Policía General, José Roberto León Riaño, asumirá la investigación por el atentado del que fue objeto el periodista Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, cuyo vehículo fue atacado a tiros la noche anterior cuando se transportaba en la vía que de Bogotá conduce hacia la ciudad de Ibagué. Una delegación especial del CTI apoyará las investigaciones. Según lo anunció el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, él mismo será el encargado de llevar a cabo la investigación del ataque a Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, quien el día miércoles, en la vía Ibagué, Bogotá, fue blanco de un atentado en el carro en el que se transportaba. He recibido instrucciones del señor presidente y del señor ministro de Defensa de iniciar de manera inmediata una exhaustiva investigación con un equipo especial de la DIJÍN y de la Dirección de Inteligencia Policial. El hecho ha generado múltiples polémicas debido a la falta de libertad de expresión que se vivencia en Colombia y que se manifiesta en hechos como los ocurridos al periodista de dicha revista. Sin embargo, entidades oficiales han asegurado que no permitirán que hechos como estos se repitan en el país. En todo sitio que tenga que ver con la presencia del señor Ricardo Calderón, allí estará el dispositivo de seguridad. Finalmente, cabe recordar que Calderón formó parte del equipo periodístico que denunció las irregularidades cometidas por algunos de los militares que están presos en el centro de reclusión de Tolemaida. Las FARC buscan que el gobierno de los Estados Unidos indulte al extraditado jefe paramilitar Simón Trinidad. Hoy, desde La Habana, Cuba, los delegados del grupo guerrillero instaron a la creación de comités internacionales que apoyen lo que han denominado una batalla política
para que el Ejecutivo del país norteamericano atienda su solicitud con el fin de incorporarlo en las mesas de diálogo con el gobierno colombiano. Actualmente Simón Trinidad está condenado a 60 años de prisión por el secuestro de 3 estadounidenses. Un sujeto identificado como Emanuel Balmiro Pérez Terán, conocido con el alias Rápido y Furioso, fue capturado por miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla en un procedimiento realizado en la carrera octava con calle 45. De acuerdo con las autoridades, este individuo tenía orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado, pues en investigaciones se estableció que lideraba una banda de asaltantes que tenía como objetivo los restaurantes del norte de Barranquilla. En el barrio Nelson Mandela, en Cartagena, los habitantes del sector decidieron cercar sus casas con esta malla para evitar que los pandilleros sigan delinquiendo. Así intentan protegerse frente a la guerra de pandillas que se vive en el sur de la ciudad. Dada la complicada situación, se buscarán más alternativas a corto plazo. De igual manera, se instalarán más mallas. En la sala de velación Villanueva de Medellín, Amparo Montes, acompañada del cadáver de su hijo Roberto, de 8 años de edad, quien falleció en una clínica en la carrera 80, según la madre, el hecho se presentó por negligencia médica. Allí fue remitido el 23 de abril con un cuadro de convulsiones, pero según ella hubo demora en la atención necesaria para el niño. Luego de varias convulsiones, el niño le diagnosticaron muerte cerebral. Importantes anuncios hizo esta tarde la canciller María Ángela Holguín desde el Palacio de San Carlos en Bogotá. Nuestra periodista Kisis Valenzuela nos tiene el reporte. En rueda de prensa en horas de la tarde, la canciller María Ángela Holguín realizó importantes anuncios de orden nacional. En primer lugar, se pronunció frente a las personas detenidas en la frontera con Venezuela cuando al parecer realizaban actividades de minería ilegal. Por ello, ya hay una comisión investigando los hechos. Y lo que le vamos a proponer al gobierno venezolano es que hagamos una comisión mixta. Los dos, conjuntamente vayamos al lugar de los hechos y miremos exactamente qué fue lo que pasó, dónde fue que pasó y sobre todo que ir un poco más allá y cómo podemos trabajar conjuntamente para el tema de minería ilegal. Por otra parte, la canciller hizo un llamado al entendimiento del pueblo venezolano luego de los fuertes hechos de violencia que se han presentado por parte de los oficialistas y opositores en la Asamblea Nacional de ese país, luego de haber sido escogido Nicolás Maduro como su nuevo presidente. Y creemos que es fundamental que las diferencias y los desacuerdos entre los principales corrientes de Venezuela pues se lleguen de una manera civilizada, con toda la tolerancia y el respeto que este tema y los venezolanos se merecen. La ministra se pronunció además frente al anuncio de Noemí Sanín al afirmar que gran parte de la decisión de La Haya frente al caso de San Andrés se basa en un posible acuerdo para crear un canal con Nicaragua y el gobierno chino. Teníamos la información, la doctora Noemí Sanín y el doctor Miguel Ceballos nos la transmitieron desde hace varias semanas. Nosotros a su vez se la hemos transmitido a los abogados para que la estudien y la revisen. En eso pues yo no quiero hacer ningún comentario. Uno creería y aspiraría que la Corte Internacional de Justicia pues falla a conciencia de sus jueces. Temas sin duda mantienen hoy la atención del gobierno y todo el país por la importancia de sus temas y la trascendencia que tienen. Víctimas del caso Interbolsa solicitaron la imputación de cargos contra los exdirectivos de la firma comisionista señalados de desfalcar a varias entidades bancarias. Luego que la audiencia de hoy fuera aplazada, un juez de Bogotá decidirá la próxima semana si estas personas son llamadas o no a juicio. En una audiencia de postulación directa en proyección judicial integrada a las víctimas, los abogados que representan a un grupo de afectados por el desplome de la comisionista de bolsa Interbolsa le solicitaron a la Fiscalía que agilice las investigaciones, pues consideran que existen pruebas suficientes para hacer una imputación de cargos. Ante un juez de garantías, el abogado defensor del banco BBVA, Mauricio Pava, indicó que existen pruebas suficientes para vincular a un grupo de exdirectivos de la comisionista con el fin de que exhorte a la Fiscalía que realice la imputación de cargos contra Álvaro Tirado y Juan Carlos Arango. Según se conoció en la audiencia el 1 de noviembre de 2012, los directivos de Interbolsa sustrajeron 20.000 millones de pesos a través de una transacción financiera llamada Intraday, que luego se repartieron entre los directivos, por lo que
incurrieron en el delito de administración desleal de bienes, puesto que abusaron del poder. Con estas pruebas buscan que el ente investigador agilice las investigaciones, puesto que consideran que se han quedado estancadas, que se aplique un castigo contra los infractores y que haya reparación a las víctimas. La audiencia contó con la Fiscalía General de la Nación, quien investiga el mayor descalabro financiero en Colombia durante los últimos años. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Bajamos las tasas de interés, que hacemos un bajonazo en las tasas de interés del sector agropecuario. Para todos los créditos, a partir de la fecha que se otorguen a medianos y pequeños, se bajan 150 puntos porcentuales, es decir, 1,5 puntos. Adicionalmente, se revisaron las condiciones financieras con las cuales se están otorgando los créditos de libranza y se determinó una disminución de 400 puntos básicos en promedio para las nuevas aprobaciones bajo esta línea, lo cual beneficiará a todos los empleados de las entidades y empresas que manejan su nómina con el Banco Agrario. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario se acaba de decidir que las reestructuraciones de crédito de los sectores que están en dificultades pueden también tener unas reestructuraciones a más de 2 años. Se removió una restricción que había 2 años. De manera que es un paquete que nos deja muy satisfechos y es una señal que el Banco Agrario y el sector agropecuario le está dando, creemos, a todo el sector financiero. Por último, el ministro reiteró la invitación a pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios para que modernicen y transformen su sistema de cultivos. Más de 500 personas desplazadas protestaron en el centro de Bogotá. Exigen soluciones en cuanto a tema de vivienda. Afectados por caso Interbolsa piden imputación de cargos contra directivos. Banco Agrario anunció sensible baja en sus tasas de interés. Regresó hoy al Vaticano el Papa Emérito Benedicto XVI. Estará instalado en una residencia cercana a la de su predecesor, el Papa Francisco. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. La defensa del expresidente Álvaro Uribe solicitó la prescripción del proceso que se adelanta contra el exmandatario por el caso de la yidis política y presentó una recusación contra el investigador Yair Acuña. Sin embargo, esta fue negada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el expresidente fue citado a rendir su versión en diligencia programada para el próximo 28 de mayo. Muy buenas noches, estas son las noticias hoy jueves 2 de mayo de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Defensa del expresidente Álvaro Uribe pide prescripción de proceso por yidis política. Fue radicado ante el Congreso proyecto para ampliar periodo presidencial a 5 años y eliminar la reelección. De ser aprobado, se aplicaría a partir de 2018. Director de la policía asumirá investigación por atentado contra periodista Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana.
Las FARC piden apoyo internacional para que Estados Unidos indulte a Simón Trinidad. Cuando él asume el caso de manera, en mi concepto, arbitraria. Se conoció además que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tendría posiblemente para el 28 de mayo el llamado para el expresidente Álvaro Uribe para rendir indagatoria en el proceso de la yidis política. El Banco Agrario anunció una leve reducción en sus tasas de interés. Según el ministro de Agricultura y el gerente de la entidad, el beneficio para los pequeños y medianos productores estará representado en una disminución de 150 puntos básicos. A partir de hoy, el Banco Agrario de Colombia redujo las tasas de interés para varias de sus líneas de crédito, tanto del sector agropecuario como de consumo, en concordancia con la reducción efectuada por el emisor en su tasa de referencia, lo cual beneficiará no solo a sus clientes actuales, sino que facilitará la inclusión de un mayor número de colombianos al sistema financiero. El primer segmento que se beneficiará con una reducción de 150 puntos básicos es el de pequeños y medianos productores agropecuarios, con operaciones entre 20 y 200 millones, a quienes adicionalmente les favorece la caída que ha registrado el DTF. El Banco Agrario acaba de anunciar hoy que... El abogado Jaime Lombana, quien es el defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hizo presencia en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para erradicar la prescripción del proceso que se sigue por el polémico caso de la yidis política, en donde se le atribuye al exmandatario el delito de cohecho. Los supuestos hechos por los cuales se investiga, es decir, que el presidente Uribe en un baño se arrodilló y la fantasía que cuenta la señora Yidis Medina, el delito ya estaba prescrito. La prescripción es una acción de derecho público, es decir, el investigador, un juez, debe como primera medida verificar si los hechos que está investigando han cumplido o no el fenómeno de la prescripción. Luego de concluir su diligencia en dicha comisión, el abogado Lombana instauró además una acción penal contra el representante conservador Yair Acuña por presuntamente incurrir en el delito de prevaricato, al haberse negado a decretar la prescripción del caso. El señor Acuña rechaza de plano las solicitudes del Ministerio Público, las contesta de manera desobligante, afirma que hay unos documentos en el expediente que no los hay, como quedó en constancia en la audiencia pasada. El señor Yair Acuña vive solicitando que le asigne las investigaciones del presidente Uribe a él. Y el hecho más grave es que insiste en llamar a indagatoria desde octubre del año pasado